Buenos días a todos, queridos voluntarios, voluntarias. Buenos días a toda la comunidad hospitalaria que hoy se reúne en este sábado para esta segunda jornada de voluntariado. Una jornada que empezó como encuentro, todos los años sabéis que teníamos un encuentro cada 3 años, un encuentro nacional de voluntarios, y hemos querido hacerlo en 2 jornadas distintas de manera virtual. La primera tuvimos en junio y hoy, octubre, 16 de octubre, cerraremos este encuentro esperando que en algún momento sí que podamos hacerlo de manera presencial. Empezamos aquella jornada de junio con el saludo de Sor Matilde y de Alberto, director gerente provincial, abriendo las jornadas, deseándonos pues, que tuviéramos realmente la posibilidad de pronto hacerlo de manera presencial y que cada vez se fuera normalizando más el voluntariado en nuestros centros. Creo que desde junio hasta ahora sí que el voluntariado, vosotros voluntarios estáis ya en nuestros centros. Estamos en esta mesa, Sor María Rosario Iranzo, segunda consejera de Hermanas Hospitalarias, y Alejandro Florid, director de Identidad Hospitalaria, y yo soy Antonio Molina, responsable provincial de voluntariado hospitalario. Desearos a todos que tengáis una buena jornada, que disfrutéis. Hemos preparado, toda la comunidad hospitalaria ha estado implicada en esta preparación, todos los centros, y vamos a tener una mañana, creo que muy agradable para todos. Que disfrutéis. Paso la palabra a Sor María Rosario Iranzo. Buenos días a todos, Alejandro, Antonio, y a todos y todas las voluntarias y voluntarios que nos escucháis y que vais a seguir esta jornada desde vuestras casas y centros. También a cada una de las hermanas que con mucho interés y cariño os estamos acompañando. Un saludo afectuoso y agradecido para cada uno por acudir especialmente hoy, en un sábado, como ha dicho ya Antonio, a esta cita. Además, quiero transmitiros el saludo de Sor Matilde, nuestra superiora provincial, que le hubiera gustado hacerlo personalmente, pero estos días se encuentra de visita especial en las casas de la provincia. Ella os recuerda con cariño, os agradece vuestro servicio hospitalario desde el voluntariado que realicéis día a día y nos desea a todos una feliz jornada. Y aquí estamos, como ya bien se ha dicho, prolongando aquella bonita jornada del mes de junio que nos dejó un buen sabor de boca. Espero que la de hoy no va a ser menos. Por tanto, desearos que sea un encuentro agradable y provechoso para todos, donde podamos compartir vida, alegría, entusiasmo, hospitalidad entre nosotros. Pues bienvenidos y feliz día. Y paso la palabra a Alejandro, nuestro coordinador, director del área de identidad. Pues un placer para mí poder estar compartiendo este momento con todos y todas vosotras, en esta segunda parte de esas jornadas que nos ha comentado Antonio, que ya empezamos a hacer antes de verano. De las cuales guardo de verdad un agradecido recuerdo. Me parecieron extraordinarias la charla de Iván, los distintos momentos que pudimos tener, la mesa redonda. Estoy convencido que hoy también vamos a tener un momento tremendamente agradable, divertido en la segunda parte, de una muy potente reflexión en esta primera parte y que las vamos a disfrutar. Me sumo a los agradecimientos que habéis hecho pues ante todas las personas que habéis trabajado para que estas jornadas puedan ser hoy efectivas. Ha habido muchísimo trabajo por detrás y espero que los disfrutéis. También un recuerdo al doctor Larraz, el director asistencial de la provincia, que también nos ha apoyado tanto en las anteriores como en estas. Hoy aquí no está presente en esta mesa, pero como si le tuviésemos aquí con una silla más. Y de agradecer va la cosa hoy. El tema que hoy nos convoca es la gratitud y el don. Y para hablar de ello, para hablar de agradecimiento, tenemos la suerte de poder contar con una persona
que une muchos conocimientos teóricos en varios campos, pero además con una marcada experiencia personal y vocacional. Ambas cuestiones que no siempre se juntan en las vidas de las personas. Nuestro ponente, en realidad, si hubiese seguido su trayectoria vital que le había marcado, debería haber sido un profesional dentro del mundo de la empresa y para eso se había formado como administrativo. Sin embargo, en ese caminar sintió otra llamada, la de servir a las personas directamente. Y por eso empezó a formarse como psicólogo, terminando sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid, capacitándose de esa manera para entablar una adecuada y capacitada relación de ayuda. Como psicólogo, ha sido orientador familiar y de pareja en el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis de Toledo, en sus sedes de Talavera de la Reina, Toledo y en Illescas, compatibilizando todo esto también con una consulta privada. Y mientras tanto, mientras ejercía de psicólogo, fortaleció esta formación técnica con otra que yo considero no menos importante como laico, a través del estudio de la filosofía y de la teología. De ahí surge el hacer la diplomatura en Ciencias Religiosas en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Santa María de Toledo y la declaración eclesiástica de competencia académica en la Universidad Pontificia de Comillas. Esto le permitió también ser profesor de religión, de ESO y bachillerato durante 2 años. Y en estas cuestiones estaba nuestro ponente entre la psicología y la docencia de la religión cuando apareció legislativamente la regularización de la profesión de psicólogo. Y no lo dudó, se volvió a querer formar y para eso hizo un máster en Psicología General Sanitaria por la Universidad Francisco de Vitoria. Digo todo esto porque justo este máster es el que le pone en contacto providencialmente con hermanas hospitalarias. Hizo prácticas en uno de nuestros centros, en Vallecas, perteneciente a la Clínica San Miguel en Madrid. Y ahí fue cuando descubrió que su vocación se centraba fundamentalmente en el servicio a las personas con problemas de salud mental grave y crónico. Él se llama Javier Sánchez, una persona que, como veis, de siempre ha ido buscando en su vida formarse para poder dar una respuesta óptima a la llamada que sentía que Dios le hacía y así poder ofrecer ese servicio extraordinario a los demás. Al terminar las prácticas le ofrecieron la posibilidad de ser coordinador de pastoral y voluntariado en la Clínica San Miguel, algo que no dudó en aceptar, pues para él era la oportunidad de realizar su vocación tanto como psicólogo como laico comprometido con la Iglesia. Y al pasar un tiempo le ofrecieron este mismo puesto en el centro nuestro de Cienpozuelos, en donde ahora actualmente continúa su labor. Su experiencia vital a mí me parece que es una muestra clara de cómo en ocasiones en la vida se nos ofrecen muchos caminos que si nos atrevemos a explorar, posiblemente podamos encontrar nuestra vocación y poder realizarla. Hoy, después de casi 4 años en Hermanas Hospitalarias, el propio Javier, al que veis ya en pantalla, nos dice que lo que le surge es el sentimiento de gratitud por la oportunidad de ser coordinador de pastoral y voluntariado, donde para él se le aunan sus 2 ámbitos de interés, sus 2 vocaciones, la psicología y la espiritualidad. Y sobre todo una gran gratitud por tener un trabajo lleno de sentido y gratitud por poder ofrecerlo a esas personas, a las personas con problemas de salud mental. Y a nosotros, Javier, nos surge un enorme gracias por haber accedido a compartir con nosotros tu charla, titulada La gratitud como don, una reflexión desde la psicología y la antropología. También quiero recordaros, antes de dar la palabra a Javier, que tenéis disponible un chat en el sistema a través del cual podremos recoger vuestras preguntas y cuando termine la charla Javier le podremos compartir vuestras reflexiones, preguntas, etc. Pues adelante Javier y muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias a ti Alejandro por esta presentación tan cariñosa. Un saludo a Sor María Rosario y a Antonio, compañeros de la comisión. Y también pues un saludo a todas aquellas personas que están conectadas, especialmente pues a los voluntarios,
a las hermanas que estarán también conectadas, muchas de ellas, y a los compañeros de profesión, también de voluntariado, de coordinación, que hace mucho que no nos vemos, por cierto. También pues un saludo muy afectuoso. Me gustaría, bueno, pues ofrecer en esta mañana una serie de reflexiones sobre este tema propuesto, la gratitud como don. Y en primer lugar, me gustaría comenzar presentándoos a esta persona, que podemos pasar a la siguiente transparencia, a Rafael López. Rafael López es un enfermo de COVID, ya recuperado, gracias a Dios, pero que una vez salió del hospital dejó por escrito un testimonio. Me gustaría comenzar pues con su testimonio, que dice así: desearía enviar este mensaje de agradecimiento para todo el personal del Hospital de la Cruz Roja de Córdoba. Ingresé el pasado día 7 como paciente COVID-19 con una neumonía bilateral. He estado ingresado hasta ayer, día 20. Han sido unos días muy duros, no ya solo física, sino también mentalmente. Encontrarte solo, aislado en una habitación día tras día, es duro. Y aquí es cuando empiezas a darte cuenta que no estás solo. En estos momentos se da uno cuenta del trabajo que realiza el personal sanitario, desde el celador que te atendió al entrar hasta el doctor que realiza el diagnóstico, desde las enfermeras que pasan siempre con una sonrisa y unas palabras agradables, hasta las limpiadoras que siempre tienen una palabra amable. Han sido 14 días los que he estado allí y por eso me gustaría agradecer la atención y el mimo con el que he sido tratado por todo el personal de este hospital. La calidad humana de todo el personal es algo fuera de lo común y no cabe duda de que gracias a todo eso mi estancia allí ha sido menos dura. En esos días he podido apreciar quiénes son los verdaderos ángeles custodios, quienes, a pesar de la dureza que exigen las medidas de seguridad, siempre tienen una palabra o un gesto para darte ánimos. Y te das cuenta que todas estas personas se juegan la vida un día tras otro ante la inconsciencia de muchos ciudadanos que no cumplen con las normas. Por todo ello, me gustaría dar las gracias públicamente a todo el personal con el que he tenido contacto durante esos días, que me ha atendido y cuidado con esa gran calidad humana. Para todos ellos y sin duda mis ángeles custodios, os brindo un gran aplauso y os estaré agradecido siempre. Bueno, pues hasta aquí el testimonio de Rafael, con el que quería comenzar, ¿no? Personificando lo que es la gratitud en una persona que ha sufrido en él pues la enfermedad en este tiempo de pandemia. Durante este tiempo, año y medio, vamos para 2 años, me daba cuenta cómo en la mayor parte de nuestras conversaciones durante este tiempo, el contenido de esa conversación era sobre todo un contenido, podríamos denominarlo como de queja, ¿no? De queja por las limitaciones, de queja pues por tantas dificultades que hemos vivido, el confinamiento, las restricciones, las dificultades pues para poder ver a nuestros seres queridos. Ha sido un contenido que debido a estas dificultades siempre íbamos a hablar, ¿no?, de la pandemia, ¿no? El tema principal era la pandemia. Pero al hilo de las reflexiones que nos aportó Iván en las pasadas jornadas sobre la vulnerabilidad, pues también nos parecía interesante poder hablar sobre este tema. ¿En qué medida la gratitud ha estado presente en este tiempo, ¿no? Y para ello podemos empezar haciéndonos unas preguntas, ¿no?
que vamos a ir respondiendo a lo largo de esta reflexión. Por ejemplo, ¿qué papel juega la gratitud en un tiempo de tribulación y crisis como la pandemia? Decía, ¿qué papel juega la gratitud en la vida de una persona, ¿no? En el desarrollo de cada persona? ¿Y qué papel juega la gratitud en un momento histórico en el que nos encontramos, que no deja de ser desconocido, también con incertidumbre, hacia dónde vamos? Muchos historiadores hablan de un cambio de época. En todo esto, ¿qué juega la gratitud en nuestra vida? Pero además, yo creo que nos podemos hacer otras preguntas de mayor calado, ¿no? ¿Es la gratitud un sentimiento, por ejemplo? O más bien es algo natural que nace en cada persona. O hay que aprenderlo, ¿no? Hay que generarlo, hay que provocarlo. O finalmente una pregunta interesante. ¿La gratitud es fuente de salud? Bueno, pues vamos a intentar responder a estas preguntas. Pero lo primero que tenemos que hacer para hablar de gratitud es preguntarnos qué es, ¿no? ¿Qué es la gratitud? Para ello he pedido ayuda a estas dos personas que tenéis en pantalla. A vuestra izquierda, pues os presento a Martin Seligman, que es un psicólogo norteamericano de gran prestigio, iniciador de una corriente de psicología que se llama la psicología positiva, de la que ahora hablaremos. Y a vuestra derecha tenéis pues a nada menos que a Santo Tomás de Aquino, en una pintura de Fray Angélico. Santo Tomás de Aquino en estos momentos yo creo que es de obligada consulta y de obligada referencia, siempre lo ha sido, pero sobre todo por la claridad, por la precisión, porque ha escrito de lo más importante, ¿no? En este caso, Santo Tomás en la Suma Teológica utiliza dos artículos, el 165 y el 166, para hablar expresamente de la gratitud. En el primero habla de la gratitud y en el segundo habla de la ingratitud, que también sería interesante poder hablar de ello, pero el tiempo no nos lo permite tanto. Bueno, como digo, he echado mano y he pedido ayuda a estos grandes autores y pensadores y vamos a comenzar con qué nos dice la psicología positiva sobre la gratitud. Hago un breve, así como una pasada rápida sobre qué es la psicología positiva. Martin Seligman ha sido pues, presidente de la Asociación Americana de Psicología. Comenzó su mandato en 1998. Y en su discurso de inauguración, él propuso una idea pues, que probablemente se tenía en la cabeza, pero a la vez era innovadora. Cómo muchas veces los psicólogos nos hemos centrado más en la enfermedad, nos hemos centrado más en el síntoma, la patología, cómo abordar la patología para, evidentemente, eliminar el sufrimiento de la persona, pero estábamos más centrados en la parte negativa. Sin embargo, Martin Seligman dice que habíamos apartado todo ese conjunto de vivencias psicológicas sanas, toda esa parte positiva que conservaba la persona y que también sería un aporte importante una vez que se desarrollara, un aporte importante para la salud. Por lo tanto, la propuesta de la psicología positiva era esta. Es decir, vamos a poner el foco en todas aquellas cosas que conserva la persona, que tiene de manera positiva y vamos a trabajar sobre ella, vamos a desarrollarla, vamos a que también todo eso sea fuente de salud. Por eso la psicología positiva se centra en dos conceptos principales. El primero es el concepto de bienestar y el segundo sería
el concepto de vida satisfactoria. Así visto de golpe parece como que lo que busca es una vida cómoda, una vida hedonista, nada más lejos de la realidad. La psicología positiva, sobre todo, lo que propone es una vida plena. Una vida en la que se vayan cumpliendo todos aquellos objetivos que se propone la persona y que sea equilibrada, que sea sana, que sea plena, como digo. Serían esos dos conceptos. Bienestar y vida satisfactoria en el sentido de una vida cumplida, de una vida hecha, ¿no? Y como grandes capítulos que podría estudiar la psicología positiva, pues ahí he puesto 5, hay muchísimos más, pero por ejemplo vamos a hablar de fortalezas humanas. Estudia también y desarrolla las emociones positivas de la persona, los rasgos de personalidad positivos, incluso las organizaciones positivas o las relaciones sociales positivas. Pero quiero centrarme en el primero, que he puesto ahí en negrita, fortalezas humanas. Porque dentro de esas fortalezas humanas es donde vamos a encontrar la gratitud. Hasta aquí he ido haciendo un acercamiento, que es la psicología positiva, que estudia, y dentro de lo que estudia, en concreto las fortalezas humanas, ahí vamos a encontrar qué es la gratitud, ¿no? Quizá podríamos poner un poquito más grande esta transparencia. Las fortalezas humanas, para decirlo así muy rápidamente, serían todos aquellos puntos fuertes que tiene cada persona. Y cada uno tiene uno diferente. Las fortalezas humanas serían todos aquellos aspectos valiosos y positivos que tiene la persona en su personalidad de manera natural. Ahí veis que Seligman ha hecho como una recolección dentro de toda la literatura, de todos los grandes pensadores, de los psicólogos recientes, ¿no? Entonces, ha hecho como una especie de esquema de cuáles serían las fortalezas humanas más importantes. Veis, por ejemplo, el bloque de sabiduría y conocimiento, coraje, humanidad, justicia, moderación, y el último se titula trascendencia. Y ahí vemos, en la primera virtud, tenemos la gratitud. Cuando yo veía esta planificación, de repente me surgió la idea de un semillero. Un semillero son todos aquellos, podemos volver otra vez a la transparencia, como si fuese un semillero donde aparecen todas esas pequeñas plantas germinales, hemos puesto la semilla y de repente empieza a surgir un pequeño brote, ¿no? Y en unos semilleros aparece más grande, en otro aparece un poquito más pequeño. Si nos imaginamos este esquema como un semillero, eso serían las fortalezas humanas. Todos aquellos rasgos que nacen con nosotros, que algunos son más grandes, que algunos son más pequeños. Y entre ellos, pues está la gratitud. Hay personas que de manera natural son agradecidos, ¿no? Pero de alguna manera en todos tenemos esa semilla. Y llegamos al concepto clave. Nos preguntamos al principio, si recordáis, ¿qué es la gratitud? Bueno, pues Seligman la define de una manera muy precisa. Ser consciente de las cosas buenas que suceden, nunca darlas por sentado y tomarse el tiempo para expresar agradecimiento. Si veis, hay 3 partes, ¿no? Primero, ser consciente. Esto a mí me ha parecido fundamental. Cuando leía el testimonio de Rafael, hay un cambio en él. Dice, de repente me di cuenta que no estaba solo. De repente en esa soledad y en ese sufrimiento me di cuenta que pasaba una enfermera, que pasaba una persona de limpieza, que pasaba un auxiliar, que me decía una palabra agradable, el médico, pero me di cuenta. Ser conscientes de las cosas buenas que nos suceden es un requisito imprescindible para ser agradecido, para experimentar gratitud. Nunca, la segunda idea, nunca darla por sentado.
Durante este tiempo de pandemia otra cosa no, pero se nos han quitado muchas cosas obvias que parecían que teníamos de una manera natural y cotidiana. Pero cosas desde la libertad de movimientos hasta vernos con nuestras familias, con nuestros amigos, hasta detalles tan habituales como puede ser tomarse un café en una cafetería. Todo eso de repente desapareció. Y en esa experiencia podemos encontrar esto. Nunca dar por sentado todo aquello que tenemos. Podríamos tenerlo y podríamos no tenerlo en algún momento. Y la tercera idea sería tomarse el tiempo para expresar agradecimiento. Es un requisito también importantísimo. El agradecimiento, la gratitud, no puede quedarse en un pensamiento, no puede quedarse en un sentimiento, sino que se tiene que expresar, ya sea con palabras, ya sea con gestos, pero la gratitud hay que sacarla fuera de nosotros para poder comunicarla a la otra persona. Por lo tanto, haciendo un resumen rápido, veíamos que la gratitud es una fortaleza humana con la que nacemos todos y que tiene 3 requisitos que podríamos sintetizar, por ejemplo, en 3 palabras, ¿no? La primera, o 3 ideas, mejor dicho, lo valoro. Es decir, valoro aquel beneficio que se me hace. Y cuanto más lo valore, más agradecido seré. Valoro todo aquello que se me presenta. Miro con ojos nuevos la realidad para ver todo aquello que tengo y que podría incluso no tener. Lo valoro y por tanto lo agradezco. Te valoro. Es decir, valoro a la persona que me hace un beneficio. Y aquí podríamos poner un número ingente de personas que nos han ayudado en la vida, ¿no? Y que nos ayudan y que están acompañándonos habitualmente en el día a día, en el trabajo, en la familia. Te valoro. Y cuanto más te valore, más agradecido seré. Mayor gratitud experimentaré. Y valoro lo que recibo como un regalo. Es decir, soy consciente de que lo que recibo, lo recibo en gratitud. Por lo tanto, todo aquello que yo sea consciente que recibo como un regalo, lo experimentaré con mayor gratitud. Santo Tomás de Aquino también habla de gratitud y a mí me encanta la definición que él hace de gratitud porque es tan sencilla y tan clara que se nos va a quedar muy bien, ¿no? Dice, es una virtud por la cual recompensamos el favor a un bienhechor. Él pone el acento no tanto en la experiencia interna, psicológica, sino en el acto, en aquello que decíamos que hay que sacar fuera, ¿no? Que hay que comunicar. Porque él dice que es una virtud por la cual recompensamos, es decir, devolvemos a la persona que nos ha hecho un bien ese favor que nos ha hecho. Siempre que alguien nos hace un bien, entramos en deuda con él, de alguna manera, ¿no? En devolverlo. Esto lo veremos un poquito más adelante. Pero para definir aún más y definir y que nos quede claro, yo pensaba que también tenemos que saber qué es una virtud, ¿no? Dentro de las fortalezas que veíamos antes, aparecían como una cascada, ¿no?, de concreciones de esa fortaleza, pero esas concreciones son virtudes, ¿no? Y una virtud es un hábito, dice Santo Tomás, un hábito o una disposición estable de las facultades del alma para obrar el bien. ¿Qué quiere decir esto? Decíamos que nacemos con esa semilla de gratitud, pero esa semilla hay que desarrollarla, hay que hacerla un hábito. Y un hábito se hace a través de la repetición del acto de gratitud. Y así, poco a poco, a través de un gesto y otro, en nuestra vida se va solidificando, podríamos decir, ese hábito, ¿no? Se va haciendo más estable. Hay un dicho español, castellano, que es de bien nacidos ser agradecidos, ¿no? Sería un poco resumen de esta idea, ¿no?
También él propone, igual que Seligman, propone como 3 requisitos para la gratitud. Y él dice, reconocer el beneficio recibido. Al igual que Seligman, hay que ver, ¿no? Hay que reconocer, hay que tener la vista afinada para saber ver bien todas aquellas cosas que tenemos alrededor, que nos hacen bien, ¿no? Y él dice que alabe y que dé gracias la persona que recibe, es decir, que exprese, ¿no? Tenemos que decir con palabras y con gestos, transmitir esa gratitud a los demás. Y retribuir, es decir, devolver, recompensar el bien que se nos ha hecho según nuestras propias condiciones. Hay veces que podremos más, hay veces que podremos menos, pero siempre ser agradecidos, siempre ser generosos en esa gratitud. Bueno, hasta aquí esta parte más teórica, ¿no? Porque tenía interés en que quedase claro ciertos conceptos que nos pueden ayudar en nuestra vida para ser más conscientes de cómo experimentamos en nosotros mismos la gratitud y qué relación tiene con los demás. Ahora vamos a pasar a ver qué relación tiene la gratitud con diferentes ámbitos que yo creo que pueden ser de interés para nuestra vida. En el primero, os propongo reflexionar sobre qué relación tiene la gratitud con la afectividad. Decíamos, ¿la gratitud es un sentimiento? Hemos visto que no. La gratitud no es un sentimiento. Es un rasgo de la personalidad. Es una fortaleza que tenemos. En cambio, siendo una fortaleza, está íntimamente relacionado con nuestra vida afectiva. Cuando somos agradecidos, también experimentamos una serie de emociones y de sentimientos que pueden ser, por ejemplo, la felicidad, el gozo, la plenitud, ¿no? Gratitud y afectividad están íntimamente unidos. Por ejemplo, si experimentamos gratitud, podemos tener una sensación de satisfacción con la vida, o también podemos experimentar un mayor optimismo o esperanza o incluso vitalidad. Y también las investigaciones dicen que podemos tener una percepción subjetiva de felicidad más alta. Pero no solo eso, sino que la experiencia de gratitud nos puede ayudar, pues por ejemplo, para mejorar la capacidad para resolver problemas. O también aumenta la creatividad, incluso la flexibilidad en el pensamiento, amplía el pensamiento, genera nuevos recursos, decía, a la hora de resolver problemas. Hay investigaciones que hablan que la gratitud tiene una relación directa con una mayor resistencia al dolor o incluso al altruismo. Como veis, experimentar la gratitud está asociada de manera positiva a una serie de experiencias emocionales, también de relación con los demás. Pero aquí hay una cosa muy interesante, la gratitud también previene de otras cosas negativas, como puede ser la depresión, la ansiedad y otros aspectos de carácter más moral, como puede ser, por ejemplo, la envidia. Es una prevención contra la envidia, es una prevención también contra el resentimiento. Podemos vivir en gratitud generando salud psíquica. Cuando leía una de las investigaciones de Seligman, me llamó mucho la atención y quiero compartirlo con vosotros. Él dice, las emociones positivas son independientes o relativamente independientes de las negativas. ¿Qué quiere decir esto? Que no por experimentar o por eliminar, mejor dicho, emociones negativas, automáticamente van a aparecer emociones positivas. Y os pongo un ejemplo. Imaginaos que tenéis un dolor de muelas, ¿no? Una persona tiene un dolor de muelas
Y con un dolor de muelas, pues hay muchísimas emociones negativas, ¿no? Desde dolor, propiamente dicho, sensación de malestar, de tristeza incluso, ¿no? Esa persona va al dentista, le quitan la muela, ¿no?, que le duele, y, bueno, puede experimentar alivio, pero no porque le quiten la muela y le alivien el dolor, de repente van a aparecer otra serie de emociones positivas, como puede ser la felicidad, como puede ser el gozo, como puede ser el optimismo. Esa persona a lo mejor puede ir con un problema grave de familia o de trabajo, igual que entró a la consulta del dentista con ese problema, va a salir de la consulta también con él, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante trabajar la gratitud. Es importante fomentar en nosotros la gratitud de una manera positiva, de una manera que podamos desarrollarla con gestos, con ejemplos, con momentos concretos de nuestra vida en los que pongamos por acto la gratitud. Es muy importante. La gratitud la podemos experimentar como una emoción y se nos quedaría en un hecho concreto y puntual. Lo vivimos de una manera breve, precisa, intensa. Alguien nos hace un favor y en ese momento experimentamos gratitud. Pero también lo podemos experimentar como un estado anímico. ¿Qué diferencia hay entre emoción y estado anímico? Que el estado anímico se extiende durante más tiempo. Podríamos decir que podríamos experimentar gratitud durante una jornada, 2 jornadas, pero al final esa experiencia desaparece. ¿Cuál es la propuesta? Trabajar la gratitud para que se convierta no en una emoción, no en un estado, sino en un rasgo de personalidad, algo mucho más estable, ¿no? Que se convierta en nosotros en una virtud, que seamos casi especialistas en ser agradecidos, ¿no? Porque vemos más, porque valoramos más, porque devolvemos aquello que se nos ofrece. Todo eso trabajado en el tiempo, en los años, educado en los niños, se puede convertir en un rasgo de personalidad. Me llamaba la atención ver a los niños, por ejemplo, cómo cuando se les hace un regalo, ¿no? Podemos pensar en un cumpleaños o incluso en un día de Reyes, ¿no? Ellos reciben un regalo y yo no dudo que experimenten gratitud. Yo creo que sí, ¿no? Porque se les ve emocionados, se les ve alegres, ¿no? Pero no consiguen cómo expresarlo. Y siempre está el padre o la madre al lado suyo que les dice, ¿qué se dice? A ver, ante este regalo, ¿qué se dice? Y el niño al final dice, gracias. ¿No? Pues es eso, ¿no? Educar la gratitud, experimentarla, desarrollarla, para que en la vida adulta esto se convierta en un rasgo de personalidad. Que nos recuerden como una persona agradecida. Y si se convierte en este rasgo, al final lo viviremos de una manera más intensa, experimentaremos sentimientos más intensos asociados a la gratitud, de una manera más frecuente, muchas más veces, ¿no? En muchas más ocasiones, y de una manera más amplia, ¿no? En ocasiones en las que pues a lo mejor otra persona no se da cuenta de que puede agradecer y nosotros tenemos ese filtro, tenemos esas gafas con las que decimos, pues gracias por esto, gracias por lo otro, ¿no? En un mayor número de situaciones, de una manera más amplia. Muy bien. Hasta aquí la relación de la gratitud con la afectividad, con la vida afectiva nuestra, y ahora podríamos pensar también que tiene que ver la gratitud con las relaciones sociales. Bueno, pues el papel de la gratitud solamente se genera en las relaciones sociales, en las relaciones con los demás. No tiene sentido una gratitud interna, sino una gratitud, decíamos, que se expresa, que sale de nosotros. Y no puede ser en otro sitio si no es en las relaciones con los demás, en las relaciones sociales.
El papel que juega la gratitud en las relaciones sociales, sobre todo, es el de promover los acercamientos sociales entre las personas. La gratitud es un pegamento que nos une a los demás. O si no hay gratitud, también, desgraciadamente, lo que se produce es un distanciamiento entre las personas. Pero la gratitud, de manera positiva, viviéndolo de manera positiva, lo que favorece es la unión entre las personas. Sirve como termómetro, como barómetro, para saber qué calidad hay entre nosotros, entre nuestros amigos, entre nuestros familiares. Nos acerca y también nos motiva para ser agradecidos con los demás. No solamente con aquellas personas que nos han hecho un favor, sino que en el futuro también nos refuerza para poder ser agradecidos con otros. Por tanto, la gratitud y las relaciones sociales son fundamentales, ¿no? La relación entre ellas es en ese ámbito, en la sociedad, donde podemos experimentar mayor gratitud. Otra relación que me parecía interesante, importante poder ofreceros es qué relación tiene la gratitud con una superación de un trauma. Esta relación se vio y se empezó a estudiar con un hecho histórico del que ahora celebramos el 20º aniversario, que es los atentados en las Torres Gemelas de Nueva York. Una vez que sucedió, en la recuperación de las víctimas, se empezaron a hacer una serie de investigaciones psicológicas y se veía cómo había personas que se recuperaban más rápidamente que otras. Y los psicólogos empezaron a estudiar qué factores, qué variables estaban ahí implicadas, ¿no?, en esa recuperación más rápida. Y veían como una variable de una recuperación traumática más favorable, más rápida, más satisfactoria, era la gratitud. ¿En qué sentido? Pongo ahí una palabra que es reevaluación. Se vio cómo había personas que habían sufrido los atentados que vieron que junto a todos los aspectos terribles que puede suponer un atentado, ¿no?, también vieron que había cosas positivas juntas en ese mismo momento, ¿verdad? Pues, por ejemplo, descubrieron que en ese momento pues pudieron hacer una llamada telefónica a sus familiares, que en ese momento había un policía o un bombero cerca que les ayudó, una persona de la calle que acudió en su ayuda. Empezaron a ver todos los aspectos positivos que sucedieron en ese momento y eso les ayudó, les aportó algo positivo para poder recuperarse de una manera más satisfactoria, ¿no?, como digo, más rápida. Por lo tanto, la gratitud en este tiempo de pandemia también nos puede ayudar a recuperarnos, a rehacernos de esta experiencia tan difícil que hemos vivido, pero porque sabemos ver que junto a la queja también ha habido cosas realmente impresionantes, ¿no?, desde el punto de vista humano, ¿no? La ayuda, la relación con los demás, el fomento de las relaciones familiares de otra manera, ¿no?, la creatividad a la hora de hacer otras cosas porque nos limitaban tanto, ¿no? Todas esas cosas positivas nos ayudan a superar un momento clave y difícil en nuestra vida. Y cómo no, la gratitud tiene una relación intrínseca, diría, no ya importante, sino de raíz, con la espiritualidad. Todas las experiencias de espiritualidad han tenido y tienen como base la gratitud, la acción de gracias. En concreto, el cristianismo, pues el centro de la vida cristiana es la gratitud, el dar gracias a Dios por todo aquello que Él nos ha dado desde su bondad divina, ¿no? Reconocer la bondad divina, todos los beneficios que hemos recibido de Dios y poder agradecerlo. De hecho, también el núcleo de nuestra fe, que es el sacramento de la Eucaristía, también lo llamamos acción de gracias, porque devolvemos a Dios todo aquello
que hemos recibido de Él a través de Jesucristo, ¿no? Por lo tanto, si queremos fomentar en nuestra vida la espiritualidad, si queremos tener una experiencia fuerte de espiritualidad, tenemos que poner el foco de atención principalmente en esta acción de gracias, como un ejercicio interior, espiritual. De hecho, si recordáis anteriormente, se veía que la gratitud es una virtud que está dentro del ámbito de la trascendencia, ¿no? La trascendencia como ese salir de nosotros mismos para buscar un sentido, ¿no? Esa salida, ese movimiento de salida hacia la búsqueda de la trascendencia, también le podemos dar una forma de gratitud y puede ser una experiencia muy, muy bonita, ¿no? Muy profunda. Bueno, hemos hablado mucho, hemos hablado de muchas ideas, ¿no? De muchos conceptos, y me gustaría parar en este momento para ofreceros experiencias concretas, ¿no? De lo que es la gratitud. Me he valido también de una disciplina del periodismo como es el fotoperiodismo, del que particularmente soy aficionado, ¿no? No en hacer, sino en ver, me parece muy interesante, ¿no? El fotoperiodismo se caracteriza porque con una sola imagen, tomada en el momento concreto y sin textos, aunque ahora nos vamos a valer de algún texto, pero sin textos ya nos está informando. Solamente con la imagen ya nos está informando. He tomado 3 imágenes de fotoperiodistas españoles en tiempos de pandemia que creo que nos pueden ayudar a ejemplificar todos estos datos e ideas que hemos visto anteriormente. En esta primera fotografía, Mariano tiene 91 años y vive solo desde que su mujer y su hija fallecieron hace 14 años. Pilar, trabajadora del servicio de ayuda a domicilio, le visita a diario para ayudarle en la tarea de limpieza de la casa y aseo personal. Es el mejor momento del día, dice Mariano, quien se deshace en halagos hacia su cuidadora. Pilar cuenta que Mariano es muy buen cocinero. Él cuenta que aprendió a cocinar cuando iba a trabajar a Francia a la vendimia. Siempre fue jornalero del campo. Los dos charlan animadamente mientras en la televisión la portavoz del gobierno informa sobre la crisis sanitaria. Mariano no ha salido a la calle desde que se decretó el estado de alarma y echa de menos leer sus novelas Del oeste al sol, en la puerta de su casa. La visita diaria de Pilar y las llamadas constantes de su nieta, quien vive en Madrid, son su contacto con el mundo exterior en estos tiempos difíciles. Pues me imagino que tanto Mariano como Pilar tendrán unas experiencias de gratitud pues muy intensas, ¿no? y muy bonitas en este tiempo de pandemia, en lo que ha supuesto ese acompañamiento personal, ¿no? Del que todos pues hemos sido testigos en mayor o menor medida, en nuestros vecinos, en nuestros barrios. En esta segunda fotografía, un auxiliar sanitario y un trabajador de Open Arms suben a un domicilio de una calle de Barcelona para hacer una prueba a una persona. Los trabajadores humanitarios de la ONG española Proactiva Open Arms llevan a cabo pruebas de detección de coronavirus en el hogar de ancianos y en hogares privados en Cataluña. La iniciativa es parte de un ensayo clínico dirigido por los médicos Oriol Mitjà y Bonaventura Clotet de la Fundación Lluita y el Hospital Germans Trias, centrados en reducir la transmisión del virus. Pues tantas personas que nos han ayudado desde su trabajo pues a poder superar, ¿no? a poder acercarnos esas facilidades que nos ayudan en el día a día. Y en esta fotografía, María Jesús recibe agradecida desde el balcón de su casa de Lavapiés en Madrid
el homenaje de sus vecinos en su 80 cumpleaños. Echa de menos a su hermana y a su sobrina, con quienes estaría pasando el día en circunstancias normales, pero está contenta de haber hecho nuevos amigos entre los habitantes de las viviendas más cercanas. Durante el confinamiento pasa su tiempo cocinando, arreglando la casa y coloreando mandalas para distraerse. No se ha perdido ni un solo día los aplausos de las 8 de la tarde a los trabajadores sanitarios y aunque lleva bien la situación, desea que todo acabe lo antes posible para poder celebrar la vida con sus seres más queridos. Pues ese gesto, esa fotografía de llevarse la mano al pecho que hemos utilizado tantas veces ahora para saludar y para transmitir agradecimiento, pues María Jesús también, ¿no? En su balcón a sus vecinos agradece su 80 cumpleaños. Son gestos cotidianos, pero también bonitos, que nos ayudan a abrir las pupilas, ¿no? A tener ese filtro para poder ver más allá de lo que veíamos antes de manera diaria, ¿no? Y me gustaría terminar este rato de reflexión con unas aportaciones de Santo Tomás. Él en su artículo decía, en la Suma Teológica, habla de la gratitud en forma de preguntas y de respuestas. He elegido 4 para poder, digamos, sintetizar, terminar y cerrar con 4 ideas básicas y que creo que nos pueden también ayudar, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta sería: ¿debemos gratitud a todo el que nos hace bien? Él responde: el mismo orden natural exige que quien recibe un beneficio se sienta movido a expresar su gratitud al bienhechor mediante la recompensa, según su propia condición y la de aquel. Lo veíamos en la definición, pero si os fijáis, he puesto ahí una imagen de un boomerang, ¿no? Él dice, el mismo orden natural. ¿Qué quiere decir esto? Que ya en la naturaleza está implícita la gratitud, el ejercicio de la gratitud. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que hay un principio natural que dice que todo efecto tiene un movimiento natural de retorno a su causa. Y para entenderlo bien he puesto la fotografía de un boomerang. Esa fotografía que tenéis ahí es una fotografía de un boomerang. Un boomerang tiene la virtualidad de que si lo lanzamos, el mismo movimiento físico lo que hace es que vuelva hacia su origen. Así es la gratitud. Toda aquella persona que hace un bien a los demás recibirá de algún modo y de alguna manera la gratitud de vuelta. Por eso debemos gratitud a todo bienhechor, sí, porque es algo natural, es un movimiento natural del que nos hace un bien, ¿verdad? Otra pregunta que nos podríamos hacer es, que nos ofrece Santo Tomás, mejor dicho, es: ¿la gratitud se ha de medir por el afecto del bienhechor o por el efecto que con ello se consigue? Es decir, ¿tenemos que medir la gratitud por el cariño con el que se nos hace ese beneficio o por lo práctico que resulte aquello que se nos ofrece? Bueno, pues él dice que por las dos cosas, ¿no? Por eso, en la recompensa de un favor se presta más atención al afecto del que lo hace que al resultado obtenido. Es decir, hay que valorar más el beneficio que se nos ofrece por el afecto en el que se expresa, ¿no?, la persona que nos quiere hacer ese beneficio. ¿Cuándo se debe agradecer un beneficio? Bueno, pues dice, en lo que se refiere al afecto, la recompensa debe llegar enseguida, ¿no?
siempre que se nos hace un favor, el afecto tiene que aparecer inmediatamente. Debemos agradecer con todo nuestro cariño, con todo el corazón, ¿no? Dice, y en cuanto al don, en cuanto a aquello que se nos ofrece de manera material, dice, debe esperarse un tiempo en el que la recompensa sea útil al bienhechor. Esto es muy interesante. Él dice que no hay que devolver el favor inmediatamente, ¿no? Incluso puede parecer que si lo devolvemos muy rápido, ¿no? No estamos agradeciendo aquello que se nos hace. Él dice que tenemos que devolver en el momento en el que sea útil para la persona que nos ha hecho el bien, ¿no? Para el bienhechor. Y cuánta, ¿no? En cantidad, cuánta debe ser nuestra recompensa. Dice, quien recibió un beneficio queda obligado por decoro a dar también algo gratis. Ahora bien, no parece que se dé nada gratis si no se sobrepasa la cantidad del beneficio recibido, porque cuando la recompensa es menor o igual, parece que a uno no da nada gratis, sino que devuelve simplemente lo que recibió. Es bonito, ¿verdad? Siempre ser generosos en la gratitud, porque si devolvemos tú a tú, bueno, pues al final parece un contrato, ¿no? Pero cuando somos generosos, cuando agradecemos con afecto, esto es una experiencia profundamente humana y espiritual también, ¿no? Para concluir, pues resumir todas estas palabras en estos puntos, ¿no? Lo primero es que la gratitud es un don que Dios nos da en nuestra naturaleza, que está presente en nuestra naturaleza, que hay que educar esta virtud, que requiere también una atención vital, ¿eh? Después del encuentro tenemos que ir a comprar esas gafas que nos ayuden a ver la vida en otra realidad, ¿verdad? Que es fuente de salud psíquica y espiritual y que fundamentalmente nos acerca unos a otros. Bueno, pues espero que esta aportación que yo he hecho pues con todo el cariño os pueda servir, nos pueda servir. A mí el primero porque ha sido una aportación también muy interesante poder leer, reflexionar y escribir sobre estos aspectos. Así que bueno, pues muchas gracias. Espero que la próxima vez podamos vernos en persona y que nada, pues que vivamos agradecidos también en este tiempo de pandemia por tanto que se nos ha dado, aunque se nos haya quitado muchas cosas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Javier, por esta exposición tan brillante, siguiendo una secuencia que a mí me ha parecido que nos puede ayudar muchísimo a reflexionar, y nos están llegando pues muchas aportaciones de las personas. Lo primero, saludos pues prácticamente de toda España, Castilla y León, Madrid, Barcelona, País Vasco, Andalucía, Navarra, Galicia, y seguramente que hay alguna otra persona que esté por ahí conectada que no nos ha escrito también por España, incluso desde Venecia, ¿eh? Bueno, pues todas estas personas estamos aquí unidos en gratitud hacia ti. Muchas intervenciones también hablan de que les está encantando la ponencia, y algunas de las preguntas que paso a compartir contigo, a ver si nos puedes dar un poco más pues, de luz o de ampliar lo que has estado comentando. Has hablado de que la gratitud es una virtud, es un hábito que hay que practicar. Una de las preguntas va en torno a esto, es en el día a día nuestro. ¿Cómo crees que podemos concretar de una manera práctica este ejercicio de la gratitud? Sí, decíamos que la gratitud hay que practicarla, y lo primero, como decía, era transformar la mirada, ¿no? Es decir, ser conscientes de que cada día podemos hacer todas las cosas que hacemos gracias a otras personas, ¿no? Y esa mirada nueva a mí me parece fundamental. Pero luego hay pues ejemplos prácticos. Estoy recordando ahora una investigación que se hizo con alumnos universitarios
y que lo que se pretendía era medir cómo afectaba la gratitud a toda su vida anímica, ¿no? Se les proponía hacer un diario de manera práctica. Al final del día, poder escribir durante 10-15 minutos todas aquellas cosas por las que podían dar gracias de lo que habían vivido en esa jornada. Eso se fue repitiendo alrededor, si no recuerdo mal, de 2 o 3 meses. Todas las noches los alumnos se paraban a escribir en un folio por qué tenían que dar gracias, ¿no? Y al cabo de esos 2 o 3 meses se les pasó una serie de pruebas que medían su vida anímica, su vida afectiva. Y los resultados eran muy positivos. Es decir, había aumentado su afectividad positiva desde el momento en el que empezaron al momento en el que terminaron. Por eso, pues, por ejemplo, un ejemplo práctico podría ser escribir, ¿no? Al final del día, ¿por qué puedo dar gracias hoy, ¿no? Y luego otro ejemplo que también me gustó mucho, me llamó la atención, era un psicólogo hablaba del cajón de la gratitud, ¿no? ¿Qué es esto? O decía que se puede tomar el ejercicio durante un año, ¿no? Se puede empezar en enero tomando un cajón o un bote grande, ¿no? Y entonces vamos a ir introduciendo recuerdos de aspectos o de experiencias o de situaciones positivas que hemos vivido, ¿no? Por ejemplo, empezamos en enero, ¿no? Y de repente guardo en el bote pues una servilleta de un restaurante que me ha gustado, ¿no? Y la meto en el bote. A los 15 días introduzco la entrada del cine de una película que me ha encantado y la meto ahí, ¿no? Y así, cada mes o cada 15 días o cuando surja, voy metiendo un recuerdo de algo que me ha gustado, ¿no? Cuando llega el 31 de enero, ese bote le doy la vuelta, ¿no? Y lo vacío. ¿Qué va a ocurrir? Que lo que metí al final va a ser el principio, es decir, va a ser aquella servilleta que metí en enero. Y entonces voy a poder recordar todo aquello por lo que puedo dar gracias durante el año, ¿no? Y saco la servilleta, y saco la entrada, y saco, pues no sé, pues un pequeño regalo que me han dado, o un apunte, en fin, cualquier cosa, ¿no? A mí me parecía un ejercicio creativo, curioso, y que al final del año pues puede ser una experiencia realmente muy agradable, ¿no? Poder repasar un año entero de gratitud con aquellas cosas tan positivas, ¿no? Y luego si la gente puede... Me parece una propuesta maravillosa esta hucha de la gratitud, quizá más interesante que la del cerdito con monedas de céntimos, que a lo mejor nos aporta menos a final de año. Ojalá que lo pongamos en marcha. Hay otra pregunta que tenemos varias. La siguiente pregunta sería, y has dicho que debemos gratitud a todo bienhechor, pero ¿debemos gratitud también a aquellas personas que, por ejemplo, por su profesión, están obligadas a hacernos el bien y nosotros, como receptores de ese bien, deberíamos de agradecerlo o, de hecho, va de suyo? Sí. Vamos a ver, aquí hay como dos partes, ¿no? Es decir, cuando una persona... Y además de esto también hay un texto de Santo Tomás de Aquino. Cuando una persona hace su trabajo, ¿verdad? Pues podemos agradecerle, bueno, que haya hecho un buen trabajo, que sea responsable, pero de alguna manera va dentro del contexto laboral, del contexto contractual, ¿no? Del contrato que se ha hecho, su trabajo. Ahora bien, en este tiempo de pandemia hemos visto cómo muchos trabajadores pues han dado más de lo que se les pedía, ¿no? Y
ahora mismo estoy recordando declaraciones en el telediario, ¿no? Cuando estábamos tan pendientes de las noticias, declaraciones de muchos sanitarios que decían, no entiendo por qué me agradecen porque yo estoy haciendo mi trabajo. Bueno, estás haciendo tu trabajo, pero es que ahora estás haciendo mucho más de lo que se te pide en tu trabajo o del trabajo que haces habitualmente. Por lo tanto, eso sí que requiere gratitud. No sé si tengo, voy a buscar un momentito por aquí porque creo que tengo el texto concreto de Santo Tomás. Sí, aquí está. Os voy a leer lo que dice Santo Tomás en concreto sobre este punto. Él dice, cuando él dice el siervo, ¿no? Estamos hablando de la alta Edad Media del siglo XIII, pero lo podríamos traducir a trabajador, ¿no? Dice, cuando el trabajador hace lo que a un trabajador se le suele exigir, eso no es otra cosa que un servicio, algo contractual. Cuando hace más de lo que como trabajador está obligado a hacer, eso ya es un beneficio que se ofrece a la persona. Pues desde el momento en que pasa a actuar por afecto de amigo, cuando damos más es porque vemos en la otra persona un afecto, ¿no? Nos sale del corazón hacerlo. Dice, su trabajo comienza a llamarse beneficio. Por tanto, también se debe gratitud a los trabajadores que trabajan algo más de lo debido. Como veis, Santo Tomás afina mucho en todas las experiencias, ¿no? Debemos gratitud a los trabajadores y especialmente a aquellos que se esfuerzan, ¿no? y que se dejan la vida con un sentido profundo de responsabilidad y de entrega, ¿no? Y lo hemos visto en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en la policía, en bomberos, en Guardia Civil y, como no, en el mundo sanitario también, ¿no? Pero también en un camionero que nos traía, que transporta la comida, ¿no? Y tantos profesionales que se han dejado la vida por entrega y por sentido de deber, ¿no? Otra pregunta que nos hacían, Javier, es, estamos dentro del voluntariado hospitalario, una institución que en sí mismo se define hospitalaria. Gratitud y hospitalidad van muy de la mano. ¿Cómo van de la mano? Nuestro fundador Benito Meni en muchas de sus cartas siempre agradecía a las hermanas, agradecía incluso a las administraciones públicas, pero en este sentido, ¿qué nexo, digamos, más a nivel identitario pondrías entre la gratitud y hospitalidad? Fijaos, como dato curioso, estuve viendo en el libro que está publicado de las concordancias cuántas veces utilizaba el padre Meni la palabra gratitud en sus cartas. Y aparece un número enorme. No recuerdo si son 300, 400 veces las que se puede ver la palabra gracias o gratitud en las cartas de Benito Meni. El dato en concreto está en el libro de concordancias, ¿no? Que está publicado por la congregación. Pero evidentemente gratitud y hospitalidad, como dices, están íntimamente unidas, ¿no? Y en el ámbito hospitalario diría que más. Nosotros como profesionales vivimos la gratitud y se nos transmite la gratitud por parte de los pacientes todos los días. Yo creo que todos tenéis experiencia de eso, ¿no? Y cómo junto, como digo yo, al salario monetario hay un salario emocional, ¿no? Que es este, ¿no? La relación intrínseca que hay con los pacientes, cómo aparte de un trabajo profesional hay un trabajo, ahí subyace una gratitud, ¿no? Y eso llega al corazón, ¿no? Los pacientes son tremendamente agradecidos, ¿no? En todo lo que se les hace. Pero en el voluntariado pondría un acento mayor. Es decir, el voluntario es agradecido y experimenta gratitud por lo que recibe en su tarea de voluntariado. Y en muchos aspectos y en muchas ocasiones lo hemos escuchado de los voluntarios, ¿no? Recibo más de lo que doy, ¿no? Recibo más de lo que doy. Esto es una expresión que se repite continuamente, ¿no? Y en muchos voluntarios se les ve profundamente agradecidos no por lo que hacen, sino por lo que reciben.
y en los pacientes también, evidentemente. La experiencia con su voluntario es una experiencia de gratitud profunda. ¿Por qué? Lo veíamos anteriormente, porque es una experiencia gratuita, ¿no? Es algo que se da y que nace fundamentalmente de la experiencia humana, ¿no? De cada uno de nosotros, de la naturaleza humana, ¿no? Por eso, yo creo que gratitud tendría que ser sinónimo de hospitalidad, ¿no? Podríamos utilizar las dos palabras indistintamente, ¿no? Es una experiencia profunda. Muchas gracias, Javier. Hay muchas más preguntas. Otra pregunta dice, más o menos, que hay que aprender a ser grato con las cuestiones que nos da la vida, como tú bien has dicho, ser consciente de esas cosas buenas, de saber que son un regalo y poder agradecerlas. Pero incluso hace un paso más. ¿Y qué pasa con aquellas cuestiones en la vida que a veces incluso son negativas, por lo menos a priori, pero que a lo mejor no lo son tanto? Si no, tenemos también que aprender incluso a ser agradecido por aquellas cuestiones que a lo mejor a priori no nos parecen tan buenas. No sé si tiene que ver algo con el concepto de resiliencia, ¿no? Sí, efectivamente. La psicología positiva y Seligman hablan mucho sobre este aspecto. Hablan tanto de la parte positiva que tiene la persona, como también del valor de las experiencias negativas que tenemos. Es verdad que esto lo da la experiencia de la vida, ¿no? Y cuanto más años cumplimos, pues más vemos qué funcionalidad tiene la parte negativa o qué funcionalidad, qué valor, mejor dicho, tiene el sufrimiento en nuestra vida, ¿no? Y es un capítulo fundamental poder entender para qué sirve el sufrir, ¿no? ¿Para qué sirve el sufrimiento? Cuando tenemos una experiencia fuerte, negativa en nuestra vida, quizá lo veamos cuando ya ha pasado, cuando pasa un tiempo, pero siempre reconocemos que eso nos ayudó a crecer en un aspecto concreto, ¿no? Y muchas veces crecer en ese aspecto que necesitábamos en ese momento. Y esto es muy providencial, ¿no? El concepto de resiliencia, del que pues mucho hemos oído hablar últimamente, ¿no? Significa no cómo soporto el sufrimiento, sino que cómo del sufrimiento saco un aspecto que a mí me ayuda a avanzar en la vida. Cómo de ese sufrimiento, de esa experiencia negativa, no es que aprenda a soportarla, ¿no? Sino cómo de eso yo de repente adquiero un recurso que lo meto en la mochila y me sirve para seguir viviendo. Esa sería un poco la idea. No sé si he contestado a la pregunta. Totalmente, Javier. Otra de las preguntas que nos hacen, bueno, primero te agradece esta charla que en su momento vital pues le ha venido muy bien recordar esa necesidad de agradecer. Dice que en ocasiones, en los momentos en que se da cuenta esta persona de la necesidad de agradecer, son justamente momentos de silencio, momentos de tranquilidad, de evasión un poco del día a día, y es donde percibe que hay personas a las que tiene que dar gracias y practicar esa gratitud. Pero también dice que, claro, en una sociedad en las que hay tantas decisiones públicas, posicionamientos políticos, crisis, bueno, pues todo este ruido, podríamos decir, ambiental que tenemos, quizá no contribuye a todo ello, sino casi a lo contrario, a generar una actitud contrario al sentirse agradecido. Bueno, ¿cómo gestionar todas estas cuestiones? Sí, parece como que el ambiente no acompaña, ¿no? O no ayuda a vivir desde la gratitud, ¿no? Recuerdo, me viene a la memoria una frase de Benedicto XVI que decía, pocas personas haciendo cosas sencillas pero profundas puede cambiar una sociedad.
de alguna manera hay un momento en la vida en el que hay que relativizar todo aquello que está pasando, precisamente porque lo que está pasando es algo pasajero. La misma palabra lo dice, pasa. Si nos quedamos anclados en lo que está ocurriendo hoy, se nos cierra la visión de la vida. Se nos cierra la visión. Y ese hecho histórico que estamos viviendo va a pasar. Por debajo de esa corriente de hechos históricos, lo que debe permanecer es la persona en sí. Y una persona que vive con unos valores concretos, con una finalidad, con un para qué, con un deseo de vivir la experiencia humana y espiritual de una manera profunda. Si nos bajamos a ese plano en el que relativizamos el hecho histórico sin evadirnos de él, pero poniéndolo en su sitio, y ponemos el foco de atención en cómo quiero vivir yo como persona integralmente, probablemente la sociedad cambie. Y dentro de todos estos acontecimientos, ¿no? Pues que estamos viviendo en esta época tan difícil, pueden permanecer personas que estén de pie, firmes, resilientes y sosteniendo a una humanidad, pero porque quieren vivir desde unos valores concretos. Es un llamamiento, en definitiva, a una revolución, ¿no?, de la que hablaba Iván, a una revolución en la que haya muchas personas que quieran vivir de otra manera, es decir, desde el interior, ¿no? Muchas gracias. Otra cuestión que nos comenta o comparte José Antonio Legaz, que antes he comentado, nuestro director asistencial, se hace presente a través de su reflexión, que también te agradece esta ponencia. Y, bueno, quiere trasladar también su agradecimiento a los voluntarios, voluntarias que estáis ahí día a día en los centros, que desgraciadamente durante todo este tiempo pues habéis tenido que estar quizá más separados de la actividad presencial, quizá no tanto en la online, que en algunos sitios ha hecho, y que estáis colaborando con la recuperación de las personas que atendemos de una manera humanizada. Comenta que se os ha echado de menos y recuerda la canción del fallecido Pau Donés, Eso que tú me das. Dice que es muy representativa de la reflexión que tú estás haciendo, ¿no?, de esta mañana, a través de esa experiencia vital que tuvo y al final de su vida, pues como también era un acto de agradecimiento, ¿no? Y nos aconseja que la escuchemos. No sé si conoces la canción, Javier. La he oído, sí, porque ha estado muy, muy presente en este último tiempo, sí, preciosa. Y sobre todo conociendo el trasfondo, ¿no?, de la historia de Pau y de lo que ha sido sus últimos años, ¿no?, el afrontamiento. Sí. En este sentido, muchas veces hablamos de ver, ¿no? Hablabas que esto es un hábito que hay que entrenar, esto del agradecimiento, y hay tres cuestiones, ¿no? El expresarlo, pero para expresarlo necesitamos no dar por sentado muchas cosas y además ser conscientes. Muchas veces hay personas que, digamos, pueden decir a alguien, claro, es que tú eres agradecido porque la vida te ha sonreído mucho, pero es que a mí la vida solo me ha dado palos. ¿Esto es tan real así? ¿O quizás es que no estamos entrenando bien esa mirada a nuestra propia realidad? A ver, yo creo que hay que respetar mucho y ser muy empático con el momento de sufrimiento de una persona, ¿no? Y cuando tenemos delante una persona que nos dice que ha sufrido mucho en la vida, es verdad que hay que ser como escrupulosamente respetuoso con ese dolor, ¿no? Porque a lo mejor si nosotros de repente le decimos, no, hombre, tampoco es que has sufrido mucho, has tenido... Cuidado, porque le podemos hacer más daño, ¿no? Entonces, valorar y respetar todo ese dolor me parece fundamental, ¿no? Y con sencillez y con prudencia también hacerle ver todos aquellos episodios de su vida, ¿no?, que han sido positivos, porque los hay. Probablemente el propio dolor sea el que oscurezca la imposibilidad para mirar esa parte positiva, ¿no?
También es cierto, como decías, Alejandro, que la educación es fundamental, ¿no? Que se nos abran los ojos. Pero el dolor lo que provoca es como que nos cerremos, ¿no? Que nos protejamos. Y es en ese punto, a nivel psicológico, en el que creo que muchas personas están, porque es verdad que se les ha dado muchos palos en la vida, ¿no? También es cierto, y a mí es algo de lo que más me he sentido conmovido en mi trabajo actual, aquí en Hermanas Hospitalarias, y es algo que como que me emociona, ¿no? Y me llega al corazón cuando veo a pacientes aquí en el hospital, ¿no? Y en San Miguel también, recuerdo, ¿no? Pacientes que conocen su vida, conocen su historia y es tremenda, ¿no? Y de repente te dicen, en un taller de pastoral, por ejemplo, pues yo agradezco el estar aquí, y agradezco tener un techo, y agradezco tener una cama, y agradezco tener un plato de comida todos los días, y agradezco que me ayuden los profesionales. Bueno, ahí como que se te desmonta todo, ¿no? Se te desmonta todo. Y yo creo que tenemos que aprender mucho de eso, ¿no? Quizá nos tenemos que preguntar, a lo mejor hay personas que, porque han sufrido tanto, de repente son más agradecidas, ¿no? No sé. Ahí... Me parece, vamos, se me ponen los pelos como escarpias porque efectivamente estas experiencias yo creo que todos las hemos tenido en directo y efectivamente es que se te caen muchísimas cuestiones en tu propia vida que uno no se da cuenta de lo que uno puede tener y que a veces ni agradece, ¿no? Tenemos muchas más preguntas. Yo no sé si nos va a dar tiempo a todas, pero bueno, te paso alguna otra. También comentan que a veces nos podemos acostumbrar, ¿no?, a que nos agradezcan las cuestiones, que se genere un hábito y que incluso al final podamos terminar exigiendo que nos agradezcan, ¿no?, nuestros comportamientos, nuestras acciones con respecto a los demás. ¿Qué opinas de esto? Bueno, ahí hay que trabajar mucho, ¿no? La propia virtud de la humildad, ¿verdad? Cuando hay un movimiento natural que evidentemente también nos tira hacia ahí a todos, ¿no? El que nos agradezcan o el ser reconocidos por nuestro trabajo. Ante esto también hay una invitación a trabajar otra virtud. Decíamos, trabajar la virtud de la gratitud. Vamos a trabajar también la virtud de la humildad, ¿no? El humilde no es el que se apoca, sino el humilde es el que hace lo que tiene que hacer en cada momento. El que no se escapa, el que no busca salidas neuróticas. No, el humilde es el que hace lo que tiene que hacer y lo que se le pide en ese momento, ¿no? Entonces también es una propuesta, ¿no?, en esta charla sobre la gratitud, invitar, ¿no?, a la vivencia de la humildad, ¿no?, que creo que también es muy sano para el equilibrio psicológico y para la vida espiritual, ¿no? Pues muchísimas gracias, Javier. Me comentan que ya tenemos que ir terminando. ¿Hay alguna otra pregunta que se nos queda en el tintero? Perdonar a las personas que no hemos podido recoger vuestras preguntas en este foro. Comentar que toda esta cuestión está siendo grabada, igual que la vez pasada. La tendremos colgada en la web y, por tanto, podréis acceder a ello. Como comentaban aquí, que les gustaría seguir, repetir y gustar otra vez esta charla para poder poner en práctica esta gratitud a la que nos has invitado, que la incorporemos en nuestro ser y en nuestro día a día. Millones de gracias, Javier, de verdad. Agradeceros a todos, a todas, por haber participado en este momento. Son bastantes conexiones las que tenemos. Nos comentan que algunas de las conexiones que estamos teniendo hay varias personas que lo están visualizando juntos. Gracias a Dios la pandemia ya nos permite poder empezar a estar más codo con codo. Aquí estamos intentando guardar también las distancias de seguridad, pero ya podemos empezar a vernos más las caras. Calculamos, en torno al centenar de personas conectados en este día.
Sin más, paso la palabra a Antonio. Gracias, Alejandro. Yo lo primero, Javier, agradecerte de verdad. Te lo dije cuando te propusimos que hicieras estas reflexiones, que estaba muy contento que lo hicieras tú, y la verdad que estoy muy contento que nos hayas podido regalar este momento, estas reflexiones que para mí yo creo que va a ser es una ponencia de volver sobre ella, de tomar notas y de verdad de ponerla también en otros foros. Muchas gracias. Vamos a avanzar. Sí, el programa que os enviamos, pues teníamos este momento de la ponencia de Javier y luego poníamos gran gala virtual de voluntariado. Esto va a ser un experimento que va a salir muy bien, pero que para prepararlo sí que ha habido muchas personas de la comunidad hospitalaria que con mucho cariño se han implicado en hacer distintas aportaciones, grabar vídeos desde todos los centros de la provincia, han enviado muchas cosas y yo creo que es una gala de agradecimiento, realmente, porque tenemos muchos motivos para agradecer. Que la disfrutéis, está preparada con mucho cariño. Vamos a tener dos presentadores, creo que ya lo habíamos anunciado, Egoitz Zavala, que es el coordinador de nuestro centro de pastoral y voluntariado, nuestro centro de Aitamen y de Mondragón, y a Sor Cristina Santiago, que también la conocéis, que ha estado también en voluntariado. Gracias a todas las personas implicadas en el proceso de voluntariado del día a día de los centros, tantísimas personas asistenciales también que lo facilitan, coordinadores, y gracias también, lo decíamos la otra vez, lo volvemos a repetir, al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que nos han financiado la gala el encuentro de junio, también y ha hecho posible que podamos hacer esto de esta manera, que yo creo que funciona muy bien. Hemos activado ya, habéis visto que cuando en la portada de la página, que había dos botones, uno que ponía conéctate y otro ponía deja tu evaluación de la jornada. Al final de la gala aparecerá un código QR en pantalla que podéis, con el teléfono móvil, lo podéis leer. Ahora estamos acostumbrados a leer códigos por el restaurante, y todo esto lo tenemos todos los días. Entonces lo podéis leer y os lleva directamente a una encuesta, y si no, en pantalla también la tenéis, este botón para ir. Va a estar activa hasta el lunes por la tarde, ya cerraremos para tener todas las respuestas. Deciros también que, aunque ahora hemos usado el módulo de preguntas, lo hemos usado para enviar estas preguntas al ponente, pues ahora le vamos a dar un carácter más que lo uséis para saludos, para tal, y en algún momento también los presentadores de la gala se harán eco de lo que vosotros vayáis poniendo. Voy a dar el paso ahora a Sor María Rosario y vamos a tener luego 15 minutos de pausa, y a las 11:45 regresaremos para la gran gala. Gracias a todos. Gracias, Antonio. Bueno, pues a mí lo primero me sale dar un fuerte aplauso a Javier. Creo que ha sido una magnífica conferencia y nos has puesto a todos en esa disposición y en esa actitud de querer seguir generando gratitud, desarrollando en nosotros esa fortaleza de la que nos has hablado, que todos llevamos innata. Pues nada, un aplauso enorme para ti por todo este regalazo que nos has hecho en esta mañana. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Y gracias sobre todo porque, pues con esa expresión de ese bien recibido a través de tu persona, Javier. Quiero decir que que nos has ayudado a despertar en nosotros el deseo de desarrollar esta actitud, como he dicho antes, de vivir
en actitud también de agradecimiento por tanto bien recibido. Tantas veces no nos damos cuenta de la riqueza que llevamos dentro, ¿no? Nuestra propia vida es un regalo de Dios, pero que es un regalo no para nosotros, es un regalo que hemos recibido para los demás, para ponerlo al servicio de los demás. Y es lo que cada día también, pues desde esa hospitalidad que vamos ejercitando en nuestros centros, lo estamos haciendo, ¿no? Pues que sigamos en esa tónica. Y gratitud. La gratitud hemos visto cómo crece en la medida que la expresamos. Y esto, bueno, pues se hace también, quiero hacerme eco de ese refrán castellano del que tú nos has nombrado también en tu charla, que es de bien nacido ser agradecido, tantas veces lo hemos escuchado, y con ello quiero expresar, por tanto, mi agradecimiento hoy a todos vosotros. Y en primer lugar quiero hacer un reconocimiento a cada uno de los voluntarios por vuestra generosidad en el servicio, un servicio gratuito que cada día ofrecéis en la institución de Hermanas Hospitalarias a los destinatarios de la misión, los enfermos, los usuarios, tantas personas necesitadas. Gracias por esos gestos samaritanos que habéis regalado y que regaláis con tanto cariño. Un gracias de corazón también a los miembros de la Comisión de Voluntariado. Alejandro, gracias. Antonio, gracias. Javier, nuevamente gracias a ti. Emma, que estás por Cataluña, gracias también por toda tu aportación. A cada uno por todo el trabajo, la implicación, el desarrollo de estas jornadas. Ha sido un trabajo, sin duda, en el que ha ido mucho más allá de vuestro contrato laboral. Doy fe de ello. Así que un gracias enorme a todos vosotros. Gracias también a tantas personas que, como ya ha indicado Antonio, y de forma altruista y generosa, habéis colaborado en los distintos trabajos de preparación de la gala, dedicando tiempo para que todo estuviera a punto y para que podamos disfrutar. Gracias también, como no, a la empresa KNR y especialmente a ti, Consuelo, que estás detrás de las cámaras y que nos has facilitado todo este trabajo. Nuevamente a ti, Javier, porque tu reflexión sin duda nos va a ayudar a seguir aportando lo mejor de nosotros mismos en el ejercicio de nuestro lema como voluntarios: practicar la hospitalidad desde el servicio. Y finalmente, quiero agradecer a dos personas muy especiales que se han implicado de manera excepcional en la preparación y el desarrollo de la gala que a continuación, después de la pausa, vamos a disfrutar. Ellos son Sor María Cristina Santiago, hermana hospitalaria, y Egoí Zabala, coordinador de pastoral y de voluntariado en nuestro centro de Mondragón. Gracias, gracias, gracias de corazón a todos y a todas por estar aquí siempre con nosotros y porque sois un gran regalo para la hospitalidad. Gracias.